Bien, mis amados, a mí las historias me encantan. Creo que las historias tienen un poder para recordarnos grandes enseñanzas. Y quiero recordarle una historia que quizás usted la ha escuchado. Y si la ha escuchado, hoy el Señor la va a usar también para renovarle en la fe. Derek Anthony Redmond fue un atleta británico de alto rendimiento. Derek estableció el récord en Gran Bretaña de los 400 metros. Y esa era sin duda su primera gran conquista de las muchas con las que asombró al mundo entero. Derek luego participó del Campeonato Europeo de Atletismo en la prueba de 4x400. Y Derek Redmond allí salió campeón. Para 1991, en el Campeonato Mundial de Atletismo, Derek Redmond fue el feliz ganador de esa importante competencia. Sin embargo, la vida de Derek Redmond, al igual que la vida de muchos atletas de alto rendimiento, estuvo marcada por las constantes lesiones. Y una de ellas, la más popular, sucedió en el 1992, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, cuando Derek Redmond era uno de los favoritos para levantarse con la medalla de oro. Sin embargo, en las semifinales de los 400 metros, Derek Redmond sufrió una grave lesión, tan grave y tan fuerte que Derek Redmond quedó derribado en el piso. Y su lesión era transmitida en vivo y en directo por los medios de comunicación, asombrados ante la impactante lesión de Derek Redmond. Sin embargo, Derek Redmond allí en el piso tomó una decisión. Ya sin ninguna opción de ganar la carrera, Derek tuvo una visión de vida: levantarse con el único objetivo de cruzar la meta. Ya no podía ganar la competencia. Ya Derek Redmond no podía ser medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1992. En medio del dolor se incorporó y comenzó a marchar hacia la meta con una sola visión. Esta vez no iba a ganar. Esta vez el deseo era llegar a la meta. En medio de esa escena apareció un misterioso personaje. Toda la gente de seguridad intentaron impedir que este misterioso personaje se acercara a Derek Redmond. Sin embargo, este hombre logró evadir toda la seguridad del estadio y llegó hasta donde estaba Derek Redmond. Lo abrazó fuertemente y lo acompañó a cruzar la meta en medio de un fuerte aplauso del estadio en 1992. Luego se supo que ese misterioso personaje que abrazó y acompañó a llegar a la meta a Derek Redmond era nada menos y nada más que un hombre que lo había visto cruzar la meta triunfante. Era su señor padre, Jim Redmond. Esta historia nos enseña a nosotros que la vida cristiana es como una gran carrera donde te vas a lesionar, te vas a caer. Pero lo importante es que tengas la determinación de volver a levantarte. No importa cuántas veces caigas, lo importante es que tengas claro que hay una meta dichosa y final esperando por ti. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? No importa cuántas veces tengas que levantarte, hay una meta esperando a la cual debes llegar. Y en segundo lugar, esta historia nos enseña la importancia de tener a alguien cercano que nos ayude a avanzar
cuando sentimos desfallecer. Tener a alguien cercano que nos abrace y que nos acompañe a cruzar la meta. Por ello es importante ser parte de una comunidad de fe, ser parte de una iglesia, para que en el momento difícil alguien te abrace y te recuerda que hay una meta esperando por ti que se llama la eternidad con Dios. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos escuchado a personas decir: para amar a Dios yo no necesito una iglesia. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Levanten la mano el que la ha escuchado. Yo la he escuchado cualquier cantidad de veces. A mí me la han dicho cualquier cientos de veces. Me dicen: oiga, lo que pasa es que para uno amar a Dios, uno no necesita una iglesia. Y creo que Dios nos va a hablar en esta mañana de una manera especial. Si este hombre llamado Derek Anthony Redmond, en un momento difícil de su vida, cuán importante fue para él que su señor padre Jim Redmond se acercara y lo abrazara y lo acompañara hasta llegar a la meta. Y hoy quiero hablarles de esto. El tema pudiera ser para ustedes un poco sorprendente. El tema yo lo he llamado: no necesito una iglesia. Así que vamos a ver qué Dios nos enseña en esta mañana. Abra su Biblia en el libro de Hechos capítulo 4 versículo 32. Hechos 4:32. Dice la Biblia: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Mis amados hermanos y amigos, la Biblia nos enseña a nosotros muy claramente que usted y yo fuimos elegidos para salvación. Aún antes de la fundación del mundo, a Dios le plació bien que entre su pueblo estuviese su nombre, el suyo y el mío, y que fuéramos parte de ese pueblo glorioso en esta tierra, que ama, sirve y exalta el poder del Señor. Sin embargo, quiero decirte que tú y yo no solamente fuimos creados por Dios para creer en Él. Diga conmigo: yo fui creado para creer en Dios. Dígalo nuevamente: yo fui creado para creer en Dios. Pero en segundo lugar, Dios te creó a ti. Dios me creó a mí para pertenecer. Ya conmigo: yo fui creado para creer y para pertenecer. Aquí encontramos bíblicamente la importancia de creer, pero en segundo lugar, de pertenecer. De pertenecer. No podemos decir que creemos en Dios si no pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pues la palabra del Señor encontramos desde el mismo Génesis que Dios nos creó a nosotros para vivir en función de nuestros semejantes. Dios creó a Adán y a Eva y los colocó en el huerto del Edén con todas las cosas a su favor y a su disposición. Pero el hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios, para que éste, con sus emociones, su voluntad, su sentimiento, se pudiera relacionar de manera sana con su prójimo. Y así era al principio. Adán y Eva y su familia tenían una buena relación de comunión con su prójimo, con ellos, y una buena relación con su Creador. Pero cuando llegó el pecado,
no solamente se rompió la relación que había con nuestro Creador, sino que trajo como consecuencia también que se rompió la relación entre el hombre con su semejante, el hombre con su prójimo. Hasta el día de hoy, el hombre vive en conflicto y en separación con Dios, pero también el hombre vive en conflicto y en separación con su semejante. Y creo que esta sociedad, si alguna bandera levanta, es la bandera del individualismo, donde nadie se preocupa por nadie. Por lo menos todavía en nuestros pueblos tenemos la dicha de conocernos con los vecinos y de saludar al vecino del frente, decirle: hola vecina, hola vecino, buenos días. Pero lamentablemente en las grandes ciudades no hay preocupación por quién es mi prójimo, quién es esa persona que vive al frente, cuáles son sus necesidades. Para nada nos importa, porque pensamos que lo importante soy yo y es mi bienestar y es mi éxito y es mi realización. Pero cuando vamos a la Biblia, encontramos que ese no era el plan del Señor. El plan de Dios era que el hombre tuviera una buena comunión con Dios, pero también una buena comunión con su semejante, con su prójimo. Lamentablemente, una vez entró el pecado, la tragedia del pecado, el hombre dijo: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano para que me preguntes por él? El hombre comenzó a entrar en conflicto con la creación, en conflicto con los animales, en conflicto con el medio ambiente, en conflicto con su prójimo. Hasta el día de hoy, la única manera que el hombre recupere su comunión con Dios, su comunión con el prójimo, es aceptando que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos reconcilia con nuestro Creador, pero también el sacrificio de Cristo nos reconcilia con nuestro semejante. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Y podemos tener comunión nuevamente con nuestro semejante. Dios nos creó entonces como seres humanos para pertenecer a una familia biológica, pero también nos creó para pertenecer a una familia espiritual que se llama la comunidad de fe o la iglesia. Bíblicamente, no hay ningún registro en las Sagradas Escrituras de ejemplos de cristianos aislados de la sociedad, solitarios o ermitaños espirituales que lo abandonaron todo, ¿verdad? Y se aislaron para ser santos. No es posible, no está concebido dentro del plan de Dios. Si usted es cristiano, si somos cristianos, parte del creer implica que usted comprenda que fue llamado también a pertenecer al pueblo de Dios, que es la iglesia de Cristo en la tierra. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso? Dios te creó para eso, para que tú creas en Él, pero también te creó para que pertenezcas al pueblo del Señor. ¿Y cómo lo presenta el apóstol Pablo? Yo quiero que lo busquen en 1 Corintios 12:12. Dice la Biblia: porque así como el cuerpo es uno, es decir, no hay una rivalidad, no hay una competencia entre los miembros del cuerpo, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Pablo utiliza la analogía del cuerpo humano, y estamos bien relacionados con él, para decirnos: miren, así como nuestro cuerpo humano está constituido por muchos miembros, algunos visibles, otros no visibles, pero todos esos miembros constituyen solo un cuerpo. De igual manera, la iglesia está constituida por todos aquellos hombres y mujeres
que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que sin importar el color de nuestra piel o la condición económica o las capacidades académicas que tenemos, sin embargo, aunque siendo muchos y diferentes contextos sociales, ¿verdad?, o políticos, en Cristo constituimos solo un cuerpo que se llama la Iglesia de Jesucristo. ¿Cree usted que es un privilegio? De hecho lo es. Usted y yo ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de la familia de Dios. Somos parte de ese pueblo de Dios sobre la tierra, lavado por la sangre del Cordero. Y Romanos capítulo 12, versículo 5, abra su Biblia, dice lo siguiente: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pablo le está diciendo a la iglesia que está en Roma: miren, ustedes son muchos, de diferentes contextos sociales, culturales, económicos, académicos, políticos, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora ustedes constituyen solo un cuerpo y todos son miembros, es decir, somos interdependientes, nos necesitamos. Pablo lo dijo en otras palabras en su carta a los Corintios: el ojo no le puede decir al pie, por cuanto yo no soy pie, no te necesito. Todos nosotros tenemos dones diferentes, habilidades, talentos diferentes, pero como iglesia debemos funcionar como ese complemento que somos, de tal manera que usted y yo no podemos mirar a nuestros hermanos en la fe, a nuestros líderes, como competencia a mi liderazgo, como competencia a mi servicio, sino que mi hermano en la fe, ese que está a tu lado, es tu compañero y tu complemento en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos pueden dar un aplauso? Y tienes que aprender a amarlo, a respetarlo, a valorarlo, a inspirarlo, a acompañarlo, porque hace parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Por tanto, si somos cristianos, debemos tener bien claro que fuimos constituidos, diseñados para creer en Dios, pero también para pertenecer a la familia de Dios. El famoso predicador C.S. Lewis dijo lo siguiente: la palabra miembro, destinado a miembro de una iglesia, la palabra miembro es de origen cristiano. C.S. Lewis estaba diciendo: esta palabra, miembro del cuerpo de Cristo, es una palabra que solo se usaba dentro de la iglesia. Es una palabra de origen cristiano. Lamentablemente hoy la palabra miembro puede describir a una persona que pertenece a un club deportivo, a un club social, a un club campestre, que tiene una membresía, que compró una membresía, pertenece a un gimnasio y tiene derecho con su membresía, con su carnet, entrar. Pero C.S. Lewis dice: ¿sabe una cosa? La palabra miembro era una palabra de origen cristiano que describía a un hombre y a una mujer que se congregaba regular y periódicamente en una iglesia local, y a esa persona le decían: tú eres miembro de esa iglesia, como decir, tú eres miembro de la iglesia Embajadores del Gran Rey. Sin embargo, al seguir la historia, la palabra miembro fue usada en el castellano para describir otro tipo de afiliaciones. Pero la Biblia nos dice a nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo. Romanos 12, capítulo 4, 12, versículo 4, dice la Biblia: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Pablo está diciendo: de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Pablo con este pensamiento está diciendo: miren, nosotros tenemos que tener bien claro que cada persona, cada individuo que llega a la iglesia, que llega a la congregación, que llega a ser parte del cuerpo de Cristo,
Es diferente. Es diferente. Mire, nosotros somos diseñados tan maravillosamente que un especialista me decía que llevando a Cándida a su proceso de salud visual, ese especialista retinólogo me decía, miren, lo que mucha gente no sabe es que todo ser humano tiene un ojo dominante. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Un ojo dominante. Usted no sabe qué es el ojo dominante. Usted tiene un ojo que ve más que el otro. Todo ser humano tiene eso. Y los dos ojos están en una misma cara. Sin embargo, uno tiene la capacidad de ver más que el otro. Generalmente los seres humanos tenemos un pie más grande que el otro. O vaya usted a comprar un par de zapatos, ¿cuál se mide? El que usted tiene el pie más grande. Porque generalmente es así. Pero aunque estamos en el mismo cuerpo, somos diferentes. Igual pasa con la iglesia. Yo quiero que usted mire a su hermano que está a su lado, mírelo y dígale, qué hermoso que estás. Él es diferente a usted. Yo soy diferente a usted. Usted es diferente a mí. Sin embargo, todos y cada uno de los que estamos aquí somos realmente valiosos e importantes porque Dios nos diseñó de manera única para glorificar su nombre en esta tierra. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Tú eres valioso. Y tienes como miembro del cuerpo de Cristo una función que cumplir. Ahora, ¿por qué es importante tener una iglesia? ¿Por qué es importante ser parte de una iglesia? ¿Creen ustedes que Jim Redmond, el padre de Derek, fue importante para él ese día? ¿Lo fue? En el video que se veía al fondo en la pantalla podíamos ver cómo el papá de Derek Redmond, cuando iba rumbo a la pista de atletismo, los agentes de seguridad trataban de impedirle que este misterioso personaje llegara hasta el atleta. Y cómo Jim Redmond, cuando vio a su señor padre, para el resto de la gente era un hombre desconocido. A lo mejor muchos se imaginaron que le iba a hacer daño. Pero cuando el atleta Derek Anthony Redmond vio que era Jim, su estimado y querido padre, estoy seguro que se sintió confortado. Que si tuvo una razón para levantarse del piso, ahora tendría una doble razón. Porque a su lado iba corriendo con él al paso que él podía andar alguien que lo amaba. Cuán importante es que en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, usted pertenezca al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que en tu prueba, en tu dolor, en tu tragedia, alguien pueda abrazarte y caminar al ritmo que tú puedas andar, de tal manera que puedas llegar a la meta que Dios ha establecido para ti. Pero tienes que entender que para ti y para mí ser parte de una comunidad de fe llamado Iglesia Embajadores Gran Rey es importante. Dígale que está a su lado, tú eres muy importante para mí. Ahora no le voy a decir, ahora préstame 50,000 pesos. Ayúdame a resolver el tema del almuerzo. Porque es importante ser parte de una comunidad de fe. Cualquier cantidad de veces en nuestros lugares de trabajo, en el colegio, en la universidad, con nuestros colegas de profesión, de empresa, de negocios, te van a decir, oye, venga a ver, mire, yo para ser cristiano, para creer en Dios, yo no necesito una iglesia. Yo no necesito una iglesia. Por eso yo le he llamado esta palabra, yo no necesito una iglesia. Porque más de una oportunidad lo he escuchado. Sin embargo, bíblicamente, ser parte de una comunidad de fe, ¿en qué nos beneficia? Si quiere anotarlo, anótelo o no lo olvide más nunca. Ser miembro del cuerpo de Cristo nos da sentido de vida. Porque un órgano fuera del cuerpo no tiene vida. Pero cuando ese órgano está en el cuerpo, tiene sentido, tiene propósito.
Y si uno de los verdaderos conflictos del hombre de hoy es que el hombre de hoy ya es un hombre educado. Porque en los años que yo terminé, 1990, el bachillerato, el gran logro y la meta de un padre de familia era que su hijo terminara ¿qué? El bachillerato. ¿Cierto que sí? Y el papá se sentía satisfecho porque su hijo había terminado el bachillerato. Pero unos años más tarde, hoy por hoy, el bachillerato casi que equivale a la primaria de la generación nuestra. Y entonces hoy tenemos medios para educarnos, oportunidades para ir a la universidad, forma de pago accesible. Podemos pagar por cuotas, podemos pagar como el que va por la calle, a la orden, la olla de licuadora, la presión, a la orden, la estufa, para pagar a crédito mensual, semanal, quincenal, a la orden. Casi que así está la educación hoy. Y hoy tenemos una generación educada. Una generación, un hombre que tiene un título académico, que es contador, que es abogado, que es médico, que es ingeniero, que es arquitecto, que tiene cualquier cantidad de reconocimiento, cualquier cantidad de títulos. Pero hoy tenemos a un hombre que, aunque tiene título, aunque tiene empresa, aunque tiene negocio, ese hombre de hoy no le encuentra sentido a la vida. Porque alguien dijo: el hombre fue creado con un vacío interior en forma de Dios que solo Dios puede llenar. El único que nos puede satisfacer se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, cuando pertenezco a la comunidad de fe, eso nos da sentido a nuestra vida, le da valía, le da significado a nuestra vida. El doctor Víctor Emil Frank es un neurólogo, psiquiatra, filósofo de origen australiano. Digo lo siguiente: hoy ya no nos enfrentamos como en los tiempos de Sigmund Freud a una frustración sexual, sino a una frustración existencial. El paciente típico de hoy no sufre tanto como en los tiempos de Adler bajo el complejo de la inferioridad, sino bajo un abismal complejo de sentido, acompañado de un sentimiento de vacío, de sin razón, del por qué hay vacíos en su vida. Esta es la problemática del hombre de hoy. El hombre de hoy no le encuentra sentido a la vida. Muchos se esfuerzan por capacitarse académicamente, por crear una empresa. ¿Y cuántos hay hoy que luego de haber creado una empresa no le encuentra sentido a la vida y deciden acabar con ella porque no encuentran propósito, no le encuentran sentido a la vida? Yo quiero animarte y decirte con todo cariño y con toda humildad y con toda calma ahora: ¿sabe por qué el ser humano no le encuentra sentido a la vida, aunque material y académicamente esté realizado? Porque los seres humanos fuimos creados para dos cosas: para creer y para pertenecer. Cuando creemos, nuestros pecados son perdonados, y cuando pertenecemos, nuestra vida cobra sentido e importancia. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso? Dichoso aquel que ha creído en Cristo. Dichoso aquel que hoy pertenece al cuerpo de Cristo llamado iglesia. Es un privilegio. Ahora, hay quienes de pronto dicen: pastor, ya conocí al Señor, conocí la palabra, pertenecía a una iglesia local, pero me frustré. Hoy hay muchos videos en las redes sociales y me duele, no lo celebro, diciendo: esta es mi historia y hoy les voy a contar por qué abandoné la iglesia. ¿Han visto videos así? Yo he visto cientos.
y comienzan a contar su tragedia de dolor. Y yo quiero pedir perdón, porque es posible que nosotros como pastores, es posible que hayamos defraudado a alguien. Es posible que como iglesia hayamos defraudado a alguien en su fe, y por eso hay apartado. Sin embargo, quiero alertarte con lo siguiente: la iglesia de Cristo, y hablando específicamente de embajadores, no es una iglesia perfecta. El liderazgo no es un liderazgo perfecto. El pastor no es perfecto, se equivoca, peca, lucha día tras día. Que no sea una razón para que tu fe mengüe y para que des un paso hacia atrás. Ciertamente nosotros, los ministros y los miembros activos de una iglesia, estamos desafiados a ser sal y luz de este mundo, a ser baluartes y columnas de la verdad. Sin embargo, aunque en un momento un pastor, un líder, un miembro llegara a defraudar tu fe, yo quiero decirte hoy claramente: levanta tu mirada a Cristo. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Alabado sea el Señor. No pongas tu mirada en el hombre, no pongas tu mirada en la iglesia, no pongas tu mirada en el hermano que está a tu lado, porque tarde o temprano te va a defraudar. Tarde o temprano ese hombre, esa mujer, por santo que sea, se va a equivocar. Y como digo el himnólogo: aunque otros abandonen la senda, tú sigue a Cristo. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? Aunque otros se desalienten, aunque otros se desanimen, tú sigue a Cristo. Que no sea un motivo para aislarte, de decir: no, yo voy a seguir siendo cristiano, pero no voy más a esa iglesia. No solo estoy diciendo embajadores, puede estar usted hoy de visita, ser miembro de una iglesia en Montería, ser miembro de una iglesia en Sincelejo, etcétera, etcétera. Que no sea ese el motivo de aislarte, porque uno de los primeros síntomas del enfriamiento espiritual, ¿sabe cuál es? Uno de los primeros síntomas. ¿Cómo sabe usted que su niña está enferma o su niño está enfermo? ¿Qué le da? Usted lo toca y lo siente cómodo. Ajá, que está calentico, tiene fiebre. Es un síntoma. Usted no es médico, pero sabe que eso es un síntoma, ¿cierto que sí? Usted no es médico, pero sabe, tiene fiebre, algo está pasando. Bueno, uno de los síntomas de enfriamiento espiritual de alguien es el dejarse de congregar. Dice: no, yo no voy más a esta iglesia. Oh, ese pastor me cae pesado. Oye, tan flaquito y te caigo pesado. No voy más porque esa iglesia no me simpatiza. Entonces yo voy a seguir siendo cristiana. Yo voy a seguir siendo cristiano, pero me voy a quedar en casa. Aquí puedo adorar al Señor, aquí puedo amar al Señor. No es bíblico, no es correcto. Jesús mismo dijo: habrá un rebaño y habrá también un pastor. ¿Cuántos pueden darle un aplauso? Usted necesita pertenecer a un rebaño y necesita tener a un pastor. Leí una frase de un predicador que decía que el problema de dejar de congregarnos es que llegará el momento que ya no te va a hacer falta. No es pecado que usted no venga un domingo, que usted tenga un asado con su familia que vino de la fin del año, que usted un domingo cualquiera, su familia lo invitó a ir a la playa. Usted dice: oiga, pastor, vea, me invitó a la familia a ir a la playa, ¿será que puedo ir? Generalmente le digo: vaya de buen testimonio. El asunto problemático y complejo podría ser ya que usted constituya eso como un estilo de vida y todos los domingos una cosa para otra, llegará el momento que no nos va a hacer falta el congregarnos, el alimentarnos de la palabra, es ser parte de una iglesia local. Recuerde que cuando aceptamos a Cristo, le voy a decir esto: cuando aceptamos a Cristo, aceptamos también a su iglesia. Dile que está a su lado: cuando aceptamos a Cristo, aceptamos también a su iglesia. Dices: ¿cómo así?
Yo solamente quiero con Cristo. Yo con ese otro que está aquí, no, con ese no. No, yo con ese no. No, sí. Cuando aceptamos a Cristo, aceptamos también a su iglesia. Eso es como el que se casa con una mujer que ya tiene un hijo. Y ojo que le vaya a caer la piedra. Yo no he investigado su vida, no sé quién está sentado allí, pero si usted se casó con una mujer que ya tiene un hijo, usted no puede desaparecer ese hijo o esa hija. Usted tiene que amarlo o amarla. Porque antes de usted ya hubo un hijo. Ay, papá. Así es con la iglesia. Cuando usted aceptó a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador, también con esa oración aceptó a su iglesia. Y en medio de esa iglesia hay algunos entusiastas, alegres, contentos, fervorosos, amorosos, que dan ganas de abrazarlo, que dan ganas de apapucharlo, que dan ganas de así como el abuelo Sam, que todo el mundo lo quiera. Ay, abuelito Sam, ¿verdad? Pero también hay otros un poco incómodos y difíciles de amar. Y usted está llamado a amar al incómodo y amar también a aquel que es amoroso, porque hace parte del mismo cuerpo de Cristo que se llama la iglesia. Y se lo digo ahora con un ejemplo bíblico. ¿Por qué le digo que aceptar a Cristo significa aceptar también la iglesia? En Mateo capítulo 9, versículo 9, ¿qué historia está allí? Alguien levante la mano y me diga, ahí está tal historia, Mateo 9:9, ¿qué está ahí? Mateo 9. Está la conversión de Mateo, ¿verdad? El publicano. Cierto día, cualquier día común y corriente en Mateo y en los demás, Mateo estaba sentado en su oficina, cobrando y robando. Lo que pasa es que la Biblia es elegante, pero era así. Y pasó por allí un personaje llamado ¿cómo? Jesús. ¿Y qué le dijo? Sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Le siguió. Y después que hizo Mateo, fue a su casa. ¿Y a quién invitó? A Jesús. ¿Cuántos quieren invitar a Jesús? ¿Cuántos se gozan porque Mateo invitó a Jesús? ¿Y con quién vino Jesús? ¿Con quién vino? Con su tropa. ¿Quién era su tropa? Mire, es como si usted dijera, Pastor Eddie, lo invito a almorzar conmigo el 1 de enero. Yo le digo, ok, hermano, gracias. Pero después me dice, pero no puede traer a la pastora Cándida. Y a Rubén tampoco. Ok, la pregunta es, ¿usted va? Ah, bueno, ok, no estamos entendiendo. ¿Por qué no va? Porque mi esposa hace parte. Ok, entonces si usted no acepta que mi esposa vaya, este lindo flaquito tampoco va. Así pasa con Cristo. Cuando Mateo invitó a Jesús a casa, Jesús no vino solo. La Biblia dice que allí también estuvo Jesús, y donde quiera que Jesús lo invitaba, también Jesús llegaba con quienes. Y no eran 2, no eran 3, había que poner 12 platos más. Cuando usted recibió a Cristo, y por cuanto usted es miembro de la comunidad de fe llamada Iglesia Embajador del Gran Rey, usted no solamente aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal, sino que en su corazón también caben más de 200 personas que son miembros bautizados de la Iglesia Embajadora del Gran Rey, porque no podemos hablar de iglesia sin Cristo y de Cristo sin iglesia. No se puede separar iglesia sin Cristo y Cristo sin iglesia. Las dos son un matrimonio. ¿Eres cristiano? Entonces tienes una iglesia que amar. Tienes una iglesia a la que pertenece, por la que debes trabajar. Unos hermanos en la fe
con los cuales tienes que gozarte. Y yo soy de los que me gusta crear espacios para que la iglesia se relacione los unos con los otros. El culto del 31 ahorita pasado mañana. Bien pudiéramos hacer el culto de 5 a 6, proclamar el lema del año 2025 e irnos a la casa cada quien por su camino. Para mí fuera más sencillo. Es más, yo no tengo problema el 31 por comida, porque ese día cumple mi suegra, así que yo voy a comer como me gusta a mí, gratis, ¿verdad? Pero ¿por qué estoy inventando que el 31 hagamos un desayuno? Y a mí me gustaría que usted no venga de carreras, que usted no venga afanado. Es verdad que usted en su casa puede hacer unos chicharrones. Es verdad que usted en su casa puede hacer unas berenjenas. Es verdad que usted en su casa puede hacer unos huevos cocidos. Es verdad que usted puede hacer en su casa café con leche. Es verdad que usted puede hacer en su casa el 31 un banquete. Pero el banquete de compañerismo solo lo ofrece el calor de la iglesia con nuestros hermanos en la fe. Y eso no se consigue haciéndolo usted solo en la casa. Ok. ¿Cuánto vamos a estar en desayuno? ¿Cuánto vamos a estar en desayuno? Ahora, el compañerismo es tan importante, pues que el compañerismo también requiere que nosotros abramos espacio para ello. Rick Warren dice que las iglesias saludables celebran, y tiene sentido. Usted cuando va a planear una fiesta piensa mucho en el estado de salud de su familia, ¿verdad? Y uno dice, no, si están todas las cosas bien, hacemos tal cosa. Pero ¿será que a alguien se le ocurre planear una fiesta de cumpleaños y papá, la mamá está en UCI esperando la hora que fallezca? No, eso no es coherente. Pero cuando estamos saludables, entonces Rick Warren dice, las iglesias saludables abren espacios para celebrar. Celebran esa fraternidad, ese gozo y esa alegría de pertenecer al cuerpo de Cristo. Y es que la vida es tan preciosa y a su misma vez tan corta. ¿Cuánto va usted a estar en esta tierra? 70 años, 80 años. Y algunos estarán ya en la recta final. Y la vida es tan hermosa que con más frecuencia deberíamos celebrar en la familia biológica y en la familia de la fe. En la familia de la fe vamos a celebrar a las 5 de la mañana del 31. Pero espero que usted logre celebrar con su familia biológica por el resto del día y el resto de la noche. Porque esta vida es tan corta y tan pasajera que no merece que nos la pasemos de discusión en discusión. Un día aconsejé a una pareja de matrimonio, jóvenes, muy jóvenes y con muchos problemas. Yo les dije, oye, la vida de pareja a la edad de ustedes es tan linda. Hay tantas cosas que disfrutar. Aún el disfrute de la vida conyugal. Yo no entiendo una pareja de jóvenes casados en matrimonio, jóvenes sanos, y se la pasan peleando. Cuando tengan 80 años anhelarán y dirán, ay Dios mío, yo con 20 años menos fue otra cosa. Si eres joven en tu pareja, en tu familia, si eres alguien que tiene salud, que tiene vida, aprovecha y celebra el hecho de estar con vida y de tener a tu alrededor gente a quien amar y gente que te ama. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? Y no te enfoques en las diferencias, en los pleitos, en las contiendas. Más bien
Dedícate a celebrar. Pertenecer a una comunidad de fe nos restaura, nos alienta. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, el pertenecer a una comunidad de fe llamado iglesia local me da la posibilidad, la oportunidad de ser restaurado. Porque la vida cristiana no se trata de que nunca vas a caer. Lamentablemente a veces concebimos la vida cristiana como un estilo de vida en total perfección, donde nunca vamos a caer. El asunto no es si vas a caer o no vas a caer. El asunto es claro, que vas a caer muchas veces. Pero en esas muchas veces que caigas, si eres parte de una comunidad de fe, somos parte de una comunidad de fe, estamos llamados a extender nuestro brazo y abrazar y decirle a mi hermano en la fe: aunque no tengas fuerza, aunque no tengas ganas, aunque te duela, hay una meta gloriosa esperando por ti. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Hay una meta gloriosa que te está esperando. Ahora, la Biblia nos muestra a nosotros por qué nosotros tenemos que creer, por qué nosotros tenemos que pertenecer, por qué nosotros debemos congregarnos de manera regular o periódica, o por lo menos cada vez que usted tenga la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacerlo? Yo quiero que busque conmigo Lucas capítulo 4, versículo 16. Solamente voy a leer ese versículo por cuestiones de tiempo. Lucas 4, 16. Dice la Biblia, hablando de Jesús: vino a Nazaret. ¿A dónde vino? A Nazaret. ¿Qué había pasado en Nazaret según el texto? Donde se había, es decir, donde uno se cría, lo conocen. ¿Cierto que sí? Saben si era bueno jugando fútbol o si era el dueño del balón. ¿Cierto? Era popular, lo conocían ahí. O dueño del terreno, ¿verdad? Me meten a mí o no presto el balón. Vino a Nazaret, donde se había criado Jesús, y en el día de reposo, ¿qué hizo? Entró al pequeño templo de barrio de intrusión que se llamaba sinagoga. Subraye lo siguiente: conforme a ¿qué? A su costumbre. ¿De quién está hablando allí? De Jesús. Y está diciendo que Jesús hizo del ir al templo parte de su estilo de vida. O sea, hablar de Jesús también es hablar de alguien que iba regularmente. Eso parece un escándalo y un insulto, ¿verdad? Usted se imagina el templo ya abriéndose para dar ingreso a la multitud. Y ahí en la multitud venía Jesús. Y al frente del templo ya estaba el tío Alberto para recibir. Y uno de los cientos que iba entrando era nada menos y nada más que Jesús. Y la gente lo miraba y sabía quién era. Y Jesús entraba al templo, y dice la palabra, conforme a su costumbre. Ahora, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, se congregaba y escuchaba al tremendo auditorio, tenía esos maestros de la ley ahí, ¿verdad? Yo recuerdo la primera vez que me invitaron a predicar a un congreso de jóvenes. Yo no oré tanto por la predicación, sino que no fuera mucha gente.
Y el primero, cuando yo me entraba en el micrófono para yo predicar, yo levanto la mirada y al fondo el primero que vi fue al pastor Miguel Bedoya, el presidente de la AIC. Yo dije como el ñero, aquí fue. ¿Cierto? Imagínense, los maestros de la ley tenían en el auditorio a Jesús. Estaba allí sentado el maestro, como uno más, adorando al Padre, con uno más, escuchando la palabra y soportándosela, porque mientras los que enseñaban compartían el discurso, Jesús conocía la vida de ellos y él después dijo: hagan todo lo que ellos os ordenan, pero no vivan como ellos. Yo me imagino a Jesús sentado entre el auditorio y escuchando allá al rabino, al maestro, hablar bien, exponer bien, y Jesús, conociendo la conducta de vida, podía exhortarlo, podía decirle: no están viviendo lo que están predicando. Sin embargo, Jesús allí era uno más que había entrado conforme a la ley a adorar a Dios y a escuchar la palabra de Dios, como usted y yo tenemos que hacerlo también. Ahí estaba el Hijo de Dios, escuchando la disertación. Él lo hizo, se congregó. Creo que es mi mayor ejemplo para congregarme. Una de las razones por la cual yo vengo al templo y me congrego es porque Jesús también lo hizo. Me dio ejemplo de ello. Pero no solamente Jesús lo hizo. Lucas 24:52. Quiero que busquen este texto. Lucas 24:52. Dice la palabra: ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén. ¿Cómo? ¿Qué hubo en los corazones de ellos después de adorar a Dios? ¿Qué hubo? ¿Cuántos quieren gozo? ¿Cuántos quieren gozo? ¿Cuál es el remedio del gozo? Adore a Dios. Ellos adoraron a Dios y regresaron no con gozo, con gran gozo. Versículo 53. Hablando, dice: y estaban siempre, ¿dónde estaban? En el templo. ¿Y qué hacían en el templo? Adorando y bendiciendo a Dios. Yo debo congregarme porque mi Señor Jesús lo hizo. Pero también la Biblia me enseña que los discípulos también lo hicieron. Adoraban al Padre, regresaban con gran gozo. Márquelo en su Biblia para aquel día que llegue la tentación de quedarse en casa, sin estar enfermo, sin estar en otra diligencia, simplemente por pereza. Marque versículo 53. Y estaban siempre en el templo. Ahora, este siempre yo no lo quiero aplicar como que siempre todas las noches. No. Hay algunas iglesias que lamentablemente hacen culto todas las noches. Eso es un extremo. Lunes culto, martes culto, miércoles culto, jueves culto, viernes culto, sábado culto, domingo en la mañana culto, domingo en la noche culto. Hacen tanto culto que ya están ocultos. ¿Cierto? Ya ni la esposa ve al marido, ni el marido a su esposa, y los padres ni a sus hijos. Y yo me pregunto, ese tipo de iglesia que tiene ese tipo de agenda, que tienen la gente, el auditorio todos los días aquí, ¿en qué momento de su vida van a vivir lo que uno les enseña? Y se la pasan todo el tiempo en el templo. Siempre que usted pueda, siempre que haya culto, siempre que Dios le dé la oportunidad. No desprecie la ocasión de estar en la casa de Dios para adorar a Dios y ser edificado por su palabra. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Que haya esa pasión, ese fervor. Yo le he contado una anécdota de Rubén cuando estaba pequeño, que fuimos de vacaciones a Tolú. Y estando en Tolú me dice: papi, vamos para el culto esta noche. Ahora Rubén pequeño, le dije: listo pues. Le dije a mi esposa: mira, el niño quiere ir a la iglesia y eso hay que apoyarlo. Y aprovecho para decirle: nunca amenace a su hijo diciéndole: ¿te comes la comida o no vas para el culto?
Eso no es correcto, ¿oyeron? Eso no es así. Entonces le dije a Candia: mira, Rubén quiere ir para el culto, así que vamos a alistarnos, vamos para el culto, ¿okay? Hay que aprovechar que el pelado quiere. Nos alistamos, vamos para el culto. Llegamos y el templo estaba cerrado, ese día no había culto. Nos regresamos, Rubén enojado, regresamos. En la noche siguiente pasamos todo el día, fuimos a la playa, comimos, paseamos. En la noche Rubén otra vez, él mismo: papi, vamos para el culto. Vamos para el culto. Pues nos alistamos y vamos. Llegamos al templo y ese día no había culto, había ensayo del propósito de adoración. Nos venimos para la casa. El día siguiente temprano amanece Rubén y le digo: vamos de este pueblo, que en este pueblo ni culto hay. Y nos hizo venirnos. Nos hizo venir. Oye, cuán bueno es que nuestros hijos tengan esa pasión. Cuán bueno es que nuestra esposa tengan esa pasión. Cuán bueno es que usted como varón sea un ejemplo en su casa, que en lugar de quedarse en su casa levantando los pies viendo televisión, usted diga como ese pequeño llamado Rubén: en esta noche nos vamos para el culto, porque hay culto en la casa de Dios, alabado sea el Señor. Y no nos deslicemos y demos rienda suelta a un desliz espiritual. Así que cada vez que usted pueda, hágalo. ¿Por qué tengo que congregarme? ¿Por qué necesito una iglesia? Quiero que busque su Biblia, Evangelio de Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. ¿Sabe? Usted y yo necesitamos congregarnos en una iglesia local. Y ahora mire, Dios en su infinita misericordia ha permitido muchas denominaciones, muchas iglesias, de muchos estilos, de muchas formas, para que el hombre de hoy no tenga excusa. Entonces Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que soy mis discípulos. Subrayelo. ¿En qué se va a conocer que somos discípulos de Cristo? Si tuvieseis amor unos con otros. O sea, yo debo congregarme, porque el congregarme me identifica, me distingue como un verdadero creyente, porque el congregarme me abre espacios, me abre un escenario donde yo puedo interactuar con otros semejantes, donde yo puedo amar, donde yo puedo ser amado. El congregarme me abre un espacio donde yo puedo ofender, ¿o no? Y también me abre un espacio donde yo puedo pedir perdón. Entonces es necesario creer y pertenecer. Alguien dijo: no, yo ahora no necesito congregarme porque ya existe la iglesia virtual. Ya yo me veo el culto de embajadores por YouTube. Y yo le dije: bueno, dile a Masterchef que te dé la Santa Cena. Eso no puede reemplazar el hecho de que tengamos los medios de comunicación, las redes sociales, la internet. Nos permite, son una herramienta para dar a conocer la palabra del Señor, para compartir la palabra de Dios a otras personas que están en otras ciudades, que están en otros países. Sin embargo, la tecnología y los medios de comunicación, la radio, la televisión, la internet, no pueden reemplazar la experiencia de congregarme en una iglesia de mi localidad, porque en esa iglesia seré amado y en esa iglesia yo amaré, y el mundo conocerá que Cristo fue enviado por el Dios Padre Celestial para perdonar mis pecados. Yo necesito congregarme. Dile que está a su lado: tú necesitas congregarte. Bienvenido. Eso me ayuda. Quiero que te coloques sobre tus pies.
Aunque hoy muchos tengan la opinión, no necesito una iglesia para creer en Dios. Bíblicamente, usted y yo fuimos creados para creer en Dios y para pertenecer a la familia de Dios. Levanta tus manos al cielo. ¿Por qué Dios te dio emociones? ¿Por qué Dios te dio sentimientos? ¿Por qué Dios te dio voluntad? ¿Por qué Dios te dotó de un intelecto? ¿Sabe por qué lo hizo? Para que podamos vivir en comunión con nuestro prójimo. Lamentablemente, el pecado dañó la comunión con Dios y dañó la comunión con nuestro prójimo. Por eso vivimos en rivalidad constante con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la fe. Porque parte de esta tragedia llamada pecado fue ahora una rivalidad del hombre con la creación y del hombre con el prójimo. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, yo te doy gracias por haberme creado a tu imagen y semejanza. Gracias porque me has dado emociones, me has dado sentimientos y me has dado voluntad. Gracias porque hoy no solamente creo en ti, sino que pertenezco a la familia